Como se puede comprobar en este programa, hemos declarado en lo que sería un ámbito global la variable a. Posteriormente creamos un procedimiento llamado tutu, al cual le pasamos a como parámetro. Dentro del mismo creamos la variable b y otro procedimiento llamado chuchu, al cual le pasamos b como parámetro. Nuevamente dentro del mismo le pasamos, creamos la variable c y hacemos una asignación terminando con el procedimiento chuchu. Posteriormente en tutu terminamos llamando a chuchu y en el ámbito global volvemos a llamar a tutu. Si parseamos este código, observamos que produce el árbol correctamente. Y finalmente, si nos fijamos en la tabla de símbolos, observamos que en el ámbito global se asigna la variable a de tipo variable y tutu como un procedimiento con nombre tutu y un parámetro. En la tabla de tutu, cuyo padre es global, el ámbito global, se asigna como contenido a como de tipo parámetro y b como de tipo variable, que es la que definimos dentro del procedimiento, y el propio chuchu, dado que también se definió internamente a tutu. Por último, vemos la definición de chuchu, cuyo padre es tutu, y cuyo contenido es b como parámetro pasado a la función y c como tipo de variable. Por lo tanto, comprobamos que las definiciones de variables se hacen correctamente para cada ámbito. Como se observa en este código, definimos una constante llamada altura con un valor 100 y posteriormente tratamos de reasignarle un nuevo valor a una constante. Eso se debería tratar como error y efectivamente, si tratamos de parsearlo, nos sale que el símbolo altura referencia a una constante, por lo que no puede ser modificado su valor. Como comprobamos en este código, se declara una variable b y posteriormente se hace una asignación de una variable c, la cual no está declarada, y esta se iguala a 8. Como comprobamos, salta el error de que el símbolo c es una referencia no declarada. Por tanto, si corregimos este fallo y ponemos la variable b declarada y le damos al botón de parsear, se corrige el error. Como comprobamos en este código, primeramente se declara una variable c que utilizaremos posteriormente y también se declara un procedimiento llamado tutu al cual se le pasa un parámetro cualquiera llamado a. Dentro se hace una asignación y posteriormente vamos a llamar a tutu primero sin argumento. Esto provocará un error dado que espera un argumento. Como se refleja, llamada tutu con número de parámetros erróneo. Si realmente le pasamos un parámetro, se corrige el error. Bien, respecto a la pregunta de si ejecuta el programa y muestra y parsea el programa que escribe un usuario y lo muestra convenientemente, como podrán ver, si pegamos un programa medianamente sencillo, tendremos, como pueden ver, tiene su procedure, sus variables, etcétera, y parsea convenientemente. Aquí se encuentra el árbol sintáctico y siguientemente tenemos ya mostrada la tabla de ámbito y los diferentes ámbitos que hay, etcétera. Esto viene dado básicamente o se produce básicamente en el main.js que ejecuta el parser del calculate cogiendo del input lo que sería el test area y lo transforma en un resultado que más tarde tras convertirlo en una string a través del JSON se incrusta en el output, que sería el área que está por debajo del test area. En el caso de que se produciera un error, como vemos en esta línea,
se mostraría dónde se produce el error aproximadamente y se mostraría en el output donde debería haber ido el código. Y bueno, yo creo que con esto. La sección de issues la hemos utilizado básicamente para hacer mención de esos pequeños errores e incidencias que hemos tenido a la hora de realizar la práctica. Tenemos 3 issues en total, ya que no hemos encontrado más dificultades. Y el primero que hicimos fue para hacer referencia al cambio de estructura de datos, ya que nos daba diferentes errores y nos pareció mejor reconstruirla por otra que explicó el profesor en clase. Ya está cerrado porque no tiene más tutía. En el caso de los abiertos, tenemos 2 issues abiertos a la espera de que alguien nos pueda ayudar al respecto. En primer lugar, tenemos un error cuando se le pasa más de un parámetro al procedure. Es decir, a pesar de que le puedes pasar varios parámetros a un procedure y no te va a resultar ningún error en el parser, sí es verdad que a la hora de construir la tabla y de construir el árbol sintáctico, solo te va a pillar un solo parámetro. A pesar de haber acudido al profesor, que miró nuestro código y le resultó imposible encontrar una solución, y de que nosotros hemos estado desde la práctica anterior arrastrando este error, buscándolo cada vez que teníamos ya el resto de tareas hechas, no ha habido manera, o sea, no ha habido forma. No hemos encontrado el error y estamos a ver si alguien nos puede ayudar. Volviendo al otro issue, este viene dado básicamente a que no hemos conseguido construir la base de datos con los requisitos que tenía esta práctica, la P8 por así decirlo. No hemos, a pesar de que conseguimos construir la base de datos con el usuario y los diferentes programas que ahora están enlazados con el usuario, etcétera, no pudimos rellenar esa base de datos con los datos convenientes. Y yo sospecho que es porque a la hora de crear las diferentes rutas que llevarían a las diferentes partes del servidor para hacer frente a estas peticiones, las construía mal y daba un error. Creo que es porque a la hora de crear el usuario, en vez de utilizar el email, utilizamos el nombre del usuario. Y el nombre del usuario por lo general viene con un apellido, puede tener tildes, además de que tiene espacios, etcétera. Sin embargo, no tenemos tanto esos conocimientos de data mapper como para poder solucionarlo. O sea, no hemos conseguido terminarlo. Si, como ya digo, si alguien nos puede ayudar, pues perfecto. Y nada, esto sería el apartado de issues que lo hemos utilizado. Hemos realizado un conjunto de test, aprovechando también los test de la práctica 7, o sea, del anterior, que mira todos lo que es el árbol de sintáctico. Y luego hemos hecho 3 test más que son respecto a- al ámbito, por así decirlo. Entonces, hacemos 3, que es básicamente aquellas cosas que hay que comprobar a la hora de crear nuestro árbol semántico de ámbito en las tablas de símbolos. Entonces miramos si las constantes se guardan adecuadamente, si las variables se guardan adecuadamente y si los procedures se guardan adecuadamente. Si nos pasamos al código, veremos que tenemos los de la práctica 7, pero que esos básicamente son ya antiguos, por así decirlo, son reutilizados. Y aquí tenemos probando las diferentes, o sea, variables, constantes, etcétera. Aquí, como verán, cuando devuelve la tabla de símbolos,
Es una matriz que cogemos la prueba, que sería el resultado del calculator, que el calculator devuelve un array de dos miembros. En el primero estaría el árbol sintáctico y en el otro tendríamos las tablas del ámbito. Entonces accedemos al primer miembro de la prueba, que si vamos a 0, sería el ámbito global, cuyo padre es null, porque claro, es el más afuera de las tablas de ámbito. Luego tendríamos el contenido de tipo constante, el contenido name A, y el contenido value 2. Como podemos ver, no hay ni variables, ni ningún procedure, ni nada, por lo tanto el único miembro que habrá es el constante. En el caso de que hubiera más miembros definidos en el ámbito global, pues sería simplemente ir pasando del miembro 0 del 1 0 al 1 1, del 1 tal al 1 2 y así constantemente. Volvemos a hacer lo mismo con las variables, que en este caso es prácticamente igual que las constantes. Sin embargo, tenemos que mirar solo si es de tipo var, y la idea también podríamos mirarla, pero que básicamente sería lo mismo que la constante. Y por último tendríamos el procedure, que el procedure tiene más chicha, por así decirlo. En este caso tendríamos que tenemos el padre, que está null, porque está en global. Luego también tenemos que en tutu tendríamos el número de parámetros 1, que luego en los issues comentaré en detalle este problema, que ya podremos ver. Y luego tendremos el nombre, que sería tutu, el type procedure, y después tendríamos la tabla de procedure, que sería nombre tutu, el padre sería el global y el tipo var y los parámetros que tendría ese procedure. Si volvemos otra vez, vemos que todos estos test funcionan correctamente.